Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a esta breve charla sobre Oncomine Reporter, nuestra tecnología para la generación de reportes de asistencia clínica basado en los datos de secuenciación de Ion Torrent. Mi nombre es Gonzalo Sepúlveda, yo soy de formación ingeniero en bioinformática, soy chileno, ya lo pueden percibir, ¿cierto?, de mi acento. Estudié en la Universidad de Talca y hoy día me desempeño como supervisor del área de bioinformática, ¿cierto? Coordinando el equipo de soporte de bioinformática para la línea de Ion Torrent dentro de Thermo Fisher Scientific para la región LATAM. Bien, estas son mis redes sociales. Los invito a todos a, si es que tienen luego de esta charla alguna duda o quisieran alguna información adicional, siempre pueden alcanzarme por cualquiera sea de ellas. Entonces, aquí les presento la agenda de esta breve charla. Vamos a introducir un poco la charla en función de lo que es medicina de precisión, qué son estos productos Oncomine y cómo interactúan con los datos de Ion Torrent para generar esta reportería clínica, ¿cierto? Completamente automatizada. Comenzando aquí, la medicina de precisión es este antiguo, es este nuevo paradigma en donde se debate que la idea de implementar una droga que sea completamente funcional y que tenga una respuesta para toda la población, lamentablemente ya se ha probado ineficiente. Por tanto, la medicina de precisión viene un poco a cambiar eso, a buscar métodos moleculares que nos permitan avanzar hacia una determinación más específica, ¿cierto?, de las necesidades de cada paciente y que al final del día van a maximizar la respuesta, la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea estas distintas enfermedades. Podemos ver acá que esa dinámica de que una droga sirve para todo en los pacientes de diabetes, en realidad solamente es para un 57% de ellos. Y es aún más crítico en el tema del cáncer, por ejemplo, las drogas asociadas a cáncer, en donde solamente uno de cada cuatro podría dar una respuesta favorable. En este sentido, la medicina de precisión es un paradigma complejo, por supuesto que involucra a muchos actores dentro del ecosistema, entre ellos agencias gubernamentales, ¿cierto? Pagadores, por cierto que también a la academia, ¿cierto? Al área de investigación. Importantes también son las industrias farmacéuticas y las tecnologías relacionadas al diagnóstico. Yo creo que la tecnología que Thermo Fisher provee a sus clientes, sin duda que viene a ayudar, ¿cierto?, a ser más cercana a esta realidad de la medicina de precisión. Porque específicamente en cuanto a secuenciación, provee un workflow muy simple que necesita principalmente un ácido nucleico de entrada en una cantidad muy, muy baja. Por tanto, eso habilita al procesamiento de una gran cantidad de muestras que bajo otras tecnologías podrían quedar sin posibilidad de procesamiento. Además, el workflow en términos de lo que sucede en el laboratorio húmedo y también en el dry lab, como en el área bioinformática, está prácticamente automatizado desde principio a fin. Por tanto, también las necesidades de desarrollar eh, localmente, ¿cierto?, las competencias dentro del equipo para entrar en rutina basados en esta tecnología son mucho menores, lo que nos permite hacer esta implementación en lugares más complejos o simplemente en laboratorios de referencia que no desean enviar sus muestras a otros lugares para tener un tiempo de respuesta más eficaz. Además, Thermo Fisher tiene un gran diferencial que va a acompañar esta implementación por un gran grupo de profesionales que están desde el comienzo, al momento de la implementación de la tecnología, pero también soportándola a lo largo de la rutina. Entonces, volviendo un poco a estos desafíos y cómo nosotros podemos apoyar, típicamente se habla de que las barreras para la adopción del NGS son el material de entrada y cuánto es el turnaround time, ¿cierto? El tiempo de respuesta que se debe considerar para que sea eficiente en la entrega de los resultados. En ese sentido, cualquiera de los dos workflows acá que voy a presentarles tienen por enfoque la entrega de resultados a un nivel clínico, es decir, accionable en alrededor de 24 horas, partiendo desde lo que son 10 nanogramos, o sea, una cantidad inicial de input muy, muy baja.
Inclusive en algunos otros workflows podría ser aún menor, ¿cierto? Hasta 1 nanogramo. Entonces ya les comentaba, la línea de Ion Torrent hoy en día se compone de los GeneStudio S5, estos secuenciadores que inclusive el Hospital Italiano cuenta con uno de ellos, que permite el desarrollo del flujo completo en aproximadamente 1,5 horas, lo que es secuenciación, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo que el personal de laboratorio necesita estar dedicado para poder comenzar este proceso? Esto es 1,5 horas, ¿cierto? Un 10% de lo que podría ser lo necesario en otras tecnologías. Ahora, saltando a la línea más nueva de secuenciadores que les voy a presentar con más detalles, llamada GeneXus, acá ese tiempo de 1,5 horas se reduce dramáticamente a 10 minutos y 2 puntos de contacto, ¿sí? También creo que es muy importante señalar que todo lo relacionado a la distribución de los reactivos, ¿cierto? A los instrumentos que hacen parte de este flujo, son propios de Thermo Fisher. Por tanto, es una cadena única en donde las informaciones fluyen muy bien, debido a que están todos bajo esta misma paraguas, ¿cierto? De información, bajo un solo proveedor, como acá lo indica. También, por cierto, es una cantidad menor de instrumentos que se necesitan. Entonces, ya les comentaba que la cantidad de input inicial hoy en día juega un rol fundamental. Tenemos alguna evidencia en la literatura que nos va a ayudar, ¿cierto?, a cuantificar esa mejoría. Em, Específicamente, esto habla de cáncer de pulmón de célula no pequeña, en donde se ha caracterizado, ¿cierto?, en diversos estudios que cerca de un 22%, casi 1 de cada 4 muestras, podría quedar afuera por no tener la cantidad de ácidos nucleicos suficiente, ¿cierto? Esas biopsias escasas, difíciles de difícil obtención, podrían no tener la cantidad de ácidos nucleicos suficientes para el procesamiento basado en captura. Por tanto, esta opción de Thermo Fisher basada en amplicones presenta, al necesitar mucho menos input inicial, podría hacer que este porcentaje de 22% se redujera muchísimo. Y en ese sentido no es necesario hipotetizar sobre eso. El propio mercado, ¿cierto? Los propios estudios clínicos que hoy día están en vigencia, como Straton Oncology, Heidelberg University y también el LC-SCRAM, un estudio asiático, muestran que ese porcentaje podría estar en torno al 6 y el 4%, ¿cierto? Aquí la cantidad de muestras es impresionante. Tenemos 31.000 muestras en el caso de Straton Oncology y un poco más de 10.000 muestras en el C-SCRAM. Por tanto, esto presenta una gran ventaja sobre qué cantidad de pacientes al final del día podrían estar recibiendo información molecular específica que les permita a los médicos tratantes tomar las mejores decisiones. Entonces, el menú, ¿cierto? El portafolio de productos Oncomine es muy extenso. Algunos ensayos clásicos, ¿cierto? Basados en biopsias de tejido parafinadas, como Oncomine Comprehensive Plus, uno de los más actuales, ¿cierto? Em, Tiene cerca de 500 genes, muy amplio, ¿cierto? Pero cuando las necesidades locales son más acotadas, podrían trabajar también con paneles menores como Oncomine Focus, que ya tiene cerca de 8 años en el mercado, ¿cierto? Está ampliamente implementado en la región y tiene, si no me equivoco, 52 genes, además de la capacidad de detección de fusiones también en el RNA. Ahora, muchas veces también es necesario tener un ensayo específico, ¿cierto? Va a depender de la implementación que los distintos laboratorios o hospitales hagan. Podrían querer implementar un panel específico, por ejemplo, para solamente la detección en BRCA1 y BRCA2. En ese sentido, este panel Oncomine BRCA Research Assay podría ayudar en ese objetivo. Los que están en rojo están señalizados porque también están disponibles para nuestro nuevo secuenciador GeneXus. Este es el GeneXus, ¿cierto? Es un equipo muy robusto, ¿cierto? Que tiene todo integrado dentro para poder hacer el workflow. Por tanto, se acompaña también de este Purification System, un equipo que lo precede en el workflow, que va a recibir directamente la muestra, ¿cierto? Esta podría ser una muestra de parafina, podría ser una muestra de tejido fresco congelado, saliva, orina, por ejemplo. Entonces, esta muestra entra y el Purification System se encarga de
hacer desde la desparafinización, ¿cierto? Todo lo que es necesario para hacer la extracción de ácidos nucleicos y dejar todo listo para que la construcción de librería, templado, entre otras cosas, suceda ya directamente en el GeneXus. Este GeneXus, nuestro nuevo secuenciador, cuenta con este tipo de chips, ¿sí? Este tipo de chips cuenta también con carriles o lanes que van a permitir hacer una secuenciación un poco más acotada o más amplia dependiendo de las necesidades de ese momento. Por tanto, podríamos utilizar solo un lane o los 4. 2 también va a depender un poco de la cantidad de muestras que se quieran procesar. Entonces, ese es el flujo completo y literalmente, como les decía, este proceso hasta el reporte clínico es completamente automatizado. Es importante también recalcar para las personas que nos acompañan que a lo mejor no tienen una gran familiaridad cómo es que funciona a nivel técnico esta tecnología que es basada en amplicones, ¿cierto? Que no tiene estas imágenes complejas y que, bueno, cómo es que funciona. Aquí una breve mirada, ¿cierto? Para poder dar un poco de contexto. Esta secuenciación ocurre completamente en estos chips de los que yo les hablo. Estos chips contienen estos micropozos, ¿cierto? Cerca de 11 millones en el chip más pequeño que existe, 150 millones en el chip mayor, y la cantidad de pozos entonces también podría correlacionarse con la cantidad de lecturas finales que vamos a obtener después de la secuenciación. Entonces, en estos pequeños pozos se albergan estas pequeñas perlas magnéticas que están enriquecidas en toda su superficie por los fragmentos de DNA, ¿cierto? Entonces, como ya les mencionaba, toda la secuenciación ocurre directamente en el chip. Por tanto, de forma consecutiva se van a inyectar los nucleótidos, estos DNTPs, que van a entonces por complementariedad ir incorporándose a este templado, ¿cierto? Estos fragmentos que pueblan estas pequeñas perlas magnéticas. Cada vez que ocurren esas incorporaciones, se libera un protón, ¿cierto? De forma natural, por la química convencional, se libera este protón que en el medio va a producir un cambio de voltaje. Ese cambio de voltaje, bajo cada pozo, existe este pequeño medidor de voltaje, ¿cierto? Como un pHímetro, que nos va a permitir entonces detectar esa variación y registrarla en este tipo de gráficos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos archivos DAT. Esta intensidad eléctrica para nosotros, luego de un procesamiento, significa que hubo una incorporación. Por tanto, nosotros sabemos que cuando se incorporó, por ejemplo, una adenina y se detectó esta señal eléctrica, es que entonces en esa región de la secuencia hubo una incorporación. Por tanto, vamos así conociendo las secuencias desconocidas de nuestro fragmento de interés. Dicho eso, una vez que obtenemos la secuencia eléctrica para todos los pozos, para cada uno de esos flujos, esto es postprocesado internamente, directamente en el instrumento, para llegar a nuestras lecturas finales, ¿cierto? Esos son, en nuestro caso, los archivos BAM. Estos archivos ya están limpios, no tienen adaptadores, no hay que hacer trimomática o QTADAP, por ahí para los bioinformáticos que me podrían estar acompañando. Estos archivos BAM ya están listos, contienen además el alineamiento contra el genoma humano, por tanto están listos para el siguiente paso, que sería el llamado de variante, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no es necesario implementar un flujo analítico o tener un sistema, digamos, para poder extraer estos datos, sino que simplemente ya están incorporados. Esa es la salida primaria del secuenciador. En el caso de GeneXus, entonces, si todo esto es tan automático, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el laboratorio? Principalmente el punto de interacción número 1 consiste en la carga de los distintos reactivos y de las propias muestras en el Purification System. Y luego, una vez que termina ese proceso, la placa final que termina como el resultado, ¿cierto?, del Purification System debe cargarse en el GeneXus. Eso es todo. Entonces, estos dos puntos de interacción, la verdad es que son bien relativos. No hay un pipeteo de por medio donde se podrían mezclar las distintas muestras, sino que simplemente es la carga y interacción entre ellos, ¿sí? Quizás en un futuro la placa va a pasar sola de un instrumento a otro, no lo sé. Pero por lo pronto, esos son los puntos de interacción. Luego viene toda la bioinformática hasta llegar a este reporte clínico, ¿cierto? Un PDF maravilloso y muy customizable, muy personalizable para estos resultados
clínicos o clínicamente accionables, como se les suele llamar. Entonces, profundizando en este reporte, esto viene de la mano de nuestra tecnología, ¿cierto? El nombre del software es OnCombine Reporter, el cual se nutre entonces de estos datos de secuenciación para terminar con un contenido que ya es de interés clínico. Bien, esta es una base de datos, además de un software que se nutre mensualmente de toda la información que está siendo publicada en diversas bases de datos y por diversas instituciones públicas también. Esta información luego es procesada internamente por un equipo, bueno, tecnologías también informáticas, pero luego es revisada, ¿cierto? Es curada por un equipo de revisores de Thermo Fisher para asegurar la concordancia, ¿cierto? Este es revisado en múltiples ocasiones y luego revisamos la concordancia de esos datos. ¿En qué termina esto? En una base de datos de conocimiento. Es decir, sabemos que en la actualidad, es decir, en este mes, sabemos de que estas son las variantes patogénicas, ¿cierto? Y cuáles son los clinical trials, por ejemplo, que están asociados a esas variantes. O si existe alguna indicación clínica, alguna guía clínica reportada por alguna institución como FDA o EMA en el caso de Europa, asociada específicamente a esa variante que ustedes encontraron en la muestra de este paciente. Eso se consolida en un reporte, que básicamente es un PDF, ¿cierto? Impresionante cómo pasamos desde una muestra biológica a un PDF en solo un paso. Entonces, este PDF ya va a tener todas las informaciones que posiblemente el personal clínico necesita interpretar para tomar sus decisiones. Por eso es un sistema de asistencia clínica. En ese sentido, algunos endpoints clásicos, ¿cierto? Muy importantes hoy por hoy, como MSI o TMB, además de la ruta de recombinación homóloga, ¿cierto? Podrían ser algunas de las cosas que los médicos tratantes les gustaría ver en estos reportes. Todo eso llega directo desde el procesamiento de los datos a este reporte clínico. Este reporte es completamente personalizable, lo vamos a ver juntos en unos minutos. Y también es importante recalcar que no solo por el hecho de ser importante, ¿cierto? Garantizar a través del lenguaje el entendimiento de estos resultados, sino que también por normativa, ¿cierto? Por regulaciones, es necesario que muchas veces estos reportes se encuentren en el lenguaje local, ¿cierto? Entonces, es también una de las características de un Command Reporter, generar estos reportes a nivel en el idioma que probablemente ustedes puedan necesitar, ¿cierto? Tenemos una lista, sí. Eh, para poder generar un reporte, esto se hace principalmente en 3 pasos, ¿cierto? Va a depender un poco si estamos trabajando en un S5 o en un GNexus, pero el primer paso sería alimentar este software con los datos, luego filtrar las variantes, que es lo que queremos llevar hasta el final, ¿cierto? Podrían haber algunas variantes a lo mejor que ustedes clínicamente tienen datos locales, por tanto podrían darle alguna clasificación diferente o darle una mayor relevancia. Y finalmente, configurar el reporte en sí, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura que se le quiere dar? Ya les mencionaba, entonces, si estábamos trabajando con un GenStudio S5, los datos se generan en el secuenciador, el cual el software que los monitorea se llama Torrent Suite, y luego los análisis secundarios, vamos a decir, llamado de variante, anotación, se hacen en otro software, Ion Reporter. Por tanto, una vez que ya tenemos los archivos BCF, se cargan en OnCommand Reporter y llegamos a nuestro PDF clínico. ¿Por qué hoy día estoy haciendo algo de énfasis también en GeneXus? Porque esas pequeñas separaciones del flujo entre estos 3 software, hoy en día en GeneXus 6.6, ¿cierto? La versión más nueva de software ya no existen. Entonces podemos literalmente comenzar con la secuenciación y terminar con este reporte clínico. Estos son los distintos países que hoy día están dentro de esta base de datos y les dejo en rojo los que son de Sudamérica, solo para que tengan una idea de que se están monitoreando estudios clínicos en la región. Es decir, estos reportes no son solamente una importación de tecnología, sino que tienen una aplicabilidad local. Así es como se ve el Template Builder, ¿cierto? Este componente del software, ¿cierto? Una de las opciones que nos permite personalizar este reporte. ¿Sí? Podemos seleccionar cuáles de estas secciones tiene más sentido para nuestra implementación local, en qué orden queremos especificarlas o derechamente crear alguna sección nueva.
¿cierto? Incluye algunos lenguajes de programación como Markdown para poder hacer tablas, estructuras, datos, cabeceras que nos van a permitir insertar datos al momento de la generación de este reporte de forma automática, ¿cierto? Transportando los datos de los pasos anteriores. Entonces, esta es una de las secciones que hoy día traigo de ejemplo, ¿cierto? Es una fusión de red detectada en una muestra de cáncer de pulmón de célula no pequeña. Así es como se podría ver en esta sección de hallazgos relevantes, vamos a decir así, como un resumen. Entonces ya rápidamente quien interpreta este reporte podría ver que existe una detección en red y entre este par de fusiones, perdón, de genes, ¿sí? Y así también muchas veces también es interesante para ellos ver qué es lo que no fue detectado, que sí se analizó, como para tener una comparación. Muchas veces no es solo lo que se detectó, sino que también lo que no está presente para determinar algunas interacciones. Luego, esta misma fusión de red, en otra sección de Relevant Biomarkers, específicamente nos va a complementar esta fusión con información de terapias, por ejemplo. Podríamos ver que esta fusión de red tiene 3 inhibidores, eh, específicamente en la literatura en este mes específico, y hay 22 clinical trials vigentes, asociados también reclutando pacientes que tengan esta caracterización. Entonces, también podemos tener algunas otras variantes o algunas informaciones específicas asociadas a esa mutación, ¿cierto? Y que nosotros podríamos querer personalizar para incluirla dentro del reporte o no. Por ejemplo, frecuencia alélica, cuál es el locus donde está ubicada, el transcrito sobre el cual se está anotando, frecuencia alélica, bueno, entre otras. En la lista crece con cada versión que va saliendo de esta base de datos Oncomine Reporter. También tenemos esta comparación a nivel de las distintas instituciones, ¿cierto? En este ejemplo se está incluyendo todas las que están disponibles, por tanto podríamos ver que para esta fusión de ROS1, ¿cierto? Tenemos una indicación, ¿cierto? En este propio tipo de cáncer, en este ejemplo de cáncer de pulmón de célula no pequeña, ¿cierto? Que FDA indica una terapia relevante con crizotinib, ¿cierto? Lo mismo es confirmado por NCCN y EMA, pero no así por ESMO, ¿cierto? También podemos ver que hay algunas contraindicaciones, ¿cierto? Algún inhibidor de EGFR eh, podría ser contraindicado según esta institución. Entonces, no solo el reporte es una mirada rápida sobre la relevancia que tiene, sino que nos permite expandir la información a otras fuentes de datos, ¿cierto? Entonces ya les decía que para esta fusión de ROS1 existe una indicación de crizotinib por la EMA. Podríamos dar clic simplemente en este reporte, está vivo, ¿cierto? Es interactivo y podríamos dar clic entonces en este link y ir específicamente a la fuente original de datos que nos está dando esta información. Finalmente, con respecto a los clinical trials, existen dos versiones de llevar esta información al reporte, una versión resumida, ¿cierto? Este summary, el cual nos va a dar solamente el NCTID, el cual es el identificador dentro de clinicaltrials.gov, cual es como un repositorio general de base de estudios clínicos, y que nos va a decir entonces cuál es el título de este estudio clínico y la fase, ¿cierto? Eh, entonces, en ese sentido también nos da una mirada rápida de cuáles ya son las opciones que están disponibles. Ahora, si nosotros quisiéramos, podríamos agregar esta versión también mucho más extensa con las indicaciones de cuáles son las drogas asociadas, dónde está ubicado, además propiamente de la misma información, ¿cierto? Y que nos permitiría ya ir saltar a clinicaltrials.gov para tener la información al máximo nivel posible, ¿cierto? Saliendo un poco ya del reporte clínico accionable, sino que ya haciendo una investigación sobre el clinical trial. Ya les mencionaba sobre los distintos idiomas. La expectativa es que cada una de las secciones pueda contener la información necesaria en el lenguaje de origen, ¿cierto? Nativo del propio paciente, del médico tratante.
para garantizar también esa compatibilidad y regulaciones que podrían también jugar un rol muy importante. Entonces ya finalizando aquí, me gustaría hacer énfasis en que esta es, aparte de estas características que acabamos de revisar juntos, es una herramienta que hoy día también está disponible para ustedes explorar. Pueden encontrarla en la tienda de aplicaciones de Thermo Fisher, en esta pequeña URL, ¿cierto? apps.thermofisher.com. La primera caja de búsqueda, pueden ingresar ahí OnCombine Reporter y directamente ya estar en el sistema. Los invito a probarla, ¿cierto? A crear el template de los reportes, a entender cómo funciona y cualquier duda que puedan tener aquí a completa disposición para ayudarlos en el proceso. Espero haya sido de interés esta charla para ustedes. Ha sido, por supuesto, que un gran placer para mí acompañarlos nuevamente en estas jornadas de informática en salud. Y eso sería por lo pronto. Un gran abrazo. Si hay dudas por ahí, encantado de apoyar.